Señoras y señores, reanudaremos la sesión. Veremos muy brevemente el último criterio de diferenciación entre modelos de Estado, que es el criterio económico organizativo, y luego pasamos a un tema altamente controvertido, que ya lo ha empezado el señor Sanabria, que es el tema del nacionalismo, sobre todo en las teorías e ideas que se han formulado en Bolivia. En cuanto a los criterios económicos de organización de un Estado, lo que se puede decir es que es un criterio también relativamente nuevo. En la mayor parte del transcurso de la historia universal ha habido poca discusión sobre temas económicos que empiezan a ser importantes recién alrededor del siglo XVIII. Antes de Adam Smith hay muy pocas teorías económicas que tengan realmente importancia en una visión filosófica. Se puede arguir evidentemente contra esta opinión, que ya Aristóteles se preocupó del tema económico, que hay algunos pasajes interesantes sobre economía en la obra de Santo Tomás de Aquino. Y también se puede mencionar el hecho de que los muy olvidados pensadores españoles de los siglos XVII y XVIII también se han preocupado por cuestiones económicas. Por ejemplo, en España ha habido una tradición de los llamados arbitristas o tratadistas, que ya en el siglo XVII se hicieron una pregunta muy elemental, pero muy difícil de responder. ¿Cómo era posible que España, señora del mundo, con el imperio colonial más grande, con las mayores posesiones en Europa, Austria, lo que hoy es Bélgica, Holanda, Luxemburgo, partes de Alemania y Francia y una gran parte de Italia eran posesión de la corona española? ¿Cómo puede ser que este país se haya empobrecido tanto, recibiendo hoy la plata de América y de las Filipinas y contribuciones de una gran parte de Europa? ¿Cómo puede ser que en su interior este país esté muy por atrás de lo conseguido, por ejemplo, en Francia e Inglaterra? Esa pregunta se hicieron ya estos tratadistas españoles del siglo XVII. Sin embargo, estimado público, como criterio para diferenciar estados, la pregunta se hizo virulenta recién hace un siglo, cuando en 1917 en Rusia estalló la primera revolución socialista y el régimen de Vladimir Ilich Lenin estableció un modelo de organización política y estatal totalmente diferente a lo que había conocido el mundo entero hasta entonces. No hay duda, estimado público, de la originalidad de ese impulso de los revolucionarios rusos, o mejor dicho, soviéticos, en 1917. Hasta entonces, en casi todos los países del mundo, los medios de producción, por lo menos una parte muy considerable, eran de propiedad privada. En casi todos los sistemas, con algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, la tierra, que durante siglos fue el factor económico más importante, antes de que aparezca la industria, la tierra estaba en manos privadas. Por ejemplo, en toda Europa, sin excepción, la nobleza era la poseedora de las mejores tierras.
Lo mismo en el mundo islámico. El Estado obviamente tenía parte de esas tierras. El Estado siempre ha tenido una porción de todos los bienes públicos y privados, porque así podía favorecer o quitar a otros. Era una especie de instrumento importante en el juego político. Pero en general la tierra estaba en manos privadas. En 1917, entonces, para nuestro tema, criterios diferenciadores de modelos de Estado, aparece un régimen social, político, cultural y militar que otorga al Estado central la función económica más importante. Eso es la extraordinaria originalidad de ese régimen. Originalidad que no significa necesariamente éxito, estimado público, si no el sistema no se hubiera hundido en 1991. Pero no hay duda de que fue un experimento que nos permite hoy afirmar que hay un criterio económico organizativo muy importante que ahora, hoy podemos decir, separamos los modelos de Estado que están basados en el capitalismo y aquellos que de alguna manera corresponden al mundo socialista. Aunque el mundo socialista ha sufrido algunos reveses importantes en 1989, los países de Europa Oriental, todos ellos han pasado a ser ahora regímenes capitalistas, no hay duda que todavía en nuestro mundo hay países que se consideran parte del modelo socialista, como por ejemplo China, probablemente es la primera potencia económica del mundo, y otros regímenes no tan conocidos como Birmania, Corea del Norte, Cuba, donde todavía el Estado es propietario de casi todos los medios de producción, sobre todo de los importantes. Ahora bien, existe una amplia gama de modelos de Estado que están en el medio de ambas posibilidades. Si nosotros por un instante examinamos cómo es la organización interna, por ejemplo, de Venezuela o de Vietnam o también de China, etc., ahí vemos que lo usual en gran parte de este mundo son modelos mixtos de economía. En China todavía el Estado controla algunas empresas muy importantes, por ejemplo, la producción china del petróleo todavía está en manos del Estado. Y en cambio las tecnologías modernas, Huawei, la gran productora de teléfonos celulares, u otras empresas chinas, la que ha construido el satélite boliviano, etc., son privadas o privadas con intervención del Estado. Pero de todas maneras, todavía, aunque parezca un criterio un poquito anacrónico, un poco anticuado, un poquito retrasado, podemos decir que esa diferencia entre estados socialistas, el Estado propietario de los medios de producción, y estados capitalistas, propiedad privada de las empresas importantes, todavía es un criterio más o menos sólido para diferenciar modelos de Estado, aunque la inmensa mayoría de los países están probablemente en un punto intermedio. Tomemos, por ejemplo, el caso de Suecia. En Suecia todas las empresas importantes son privadas, algunas muy grandes y muy famosas, Ericsson, Saab, Volvo. Por ejemplo, Bolivia es un gran importador de camiones Volvo, que es una fábrica muy exitosa sueca. IKEA, la producción más grande de muebles en Europa, también es una firma sueca privada.
Pero el Estado, mediante políticas económicas dictadas desde el centro, regula una parte de la economía sueca. Lo mismo pasa en otros países como Dinamarca, en menor grado Finlandia, Noruega, etc. En Noruega, por ejemplo, un gran productor ahora de petróleo, se han descubierto petróleo en el Mar del Norte. En medio del mar están los grandes pozos de petróleo. Eso es propiedad estatal noruega. O sea, el Estado noruego controla una fuente muy importante de la economía. Pero el resto de la economía noruega sigue en manos del Estado. O tenemos un caso de una economía con muchos problemas, que es la venezolana. Todavía hay propiedad privada, pero también hay una propiedad estatal muy grande. Por ejemplo, se han estatizado en Venezuela. La empresa petrolera, de todas maneras, es del Estado, que controla, creo que hasta el 80% del comercio exterior venezolano, pero también periódicos, estaciones de televisión, concesionarios de internet. Todo eso, curiosamente, está en manos del Estado. Pero todavía tiendas, restaurantes, comercios pequeños y medianos, todavía hay una rama importante de la actividad que está en manos privadas. Y ese es probablemente, no quiero hacer conjeturas, lo que pasa en Cuba, donde ya los privados tienen una porción de la actividad económica, aunque muy reducida, generalmente pequeños restaurantes, pequeñas pensiones familiares, taxis, cosas pequeñas. Pero no hay duda que esa esfera en Cuba de la propiedad privada se está ensanchando año tras año en forma muy discreta y pacífica. Pero probablemente en 20 años pase lo mismo que en la China, que en Vietnam, etc. El éxito, curiosamente, de las empresas chinas, las más exitosas, son empresas privadas. Es decir, son las que manejan la última tecnología, las que hacen inversión en productos y procedimientos muy modernos, etc. Eso está en manos privadas. Lo mismo en Vietnam, país estimado público, que lo menciono porque podemos decir que es un caso históricamente trágico. Los vietnamitas lucharon y vencieron a 3 imperialismos importantes: al francés, al japonés y al norteamericano, lo cual no es poco a nivel mundial, no es poco. Haber vencido a 3 ejércitos importantes, Japón, Francia, Estados Unidos, y establecer en 1975 finalmente un régimen completamente socialista, fue realmente, en los ojos de ellos, una gran victoria. Y eso duró solo 15 años. En 1990, el propio dominante Partido Comunista, que igual que en la China sigue siendo el partido único, se abrió completamente a la inversión privada y a la posesión privada de medios de producción y distribución. Y esas son las empresas exitosas en Vietnam. Aquí no se conoce mucho, pero Vietnam es un país muy importante en el Asia sudoriental. Probablemente Laos, Camboya, esos pequeños países al lado de Vietnam, en el fondo son satélites económicos de Vietnam. O sea, muy exitoso ese caso. Por el otro lado, simplemente quiero recordar a ustedes, que a lo largo de la historia universal, la propiedad privada, sobre todo casas, tierras, pequeños comercios, casi siempre ha sido privada. En cambio, las cosas grandes, industria armamentística, por ejemplo, eso muy a menudo ha estado en manos del Estado. Quiero mencionar un ejemplo
porque es un país muy importante económicamente, que es Arabia Saudita, primer productor mundial de hidrocarburos, porque seguramente este país muy tradicional en la política, la religión, la cultura, la familia, etc., nos muestra cómo ha sido la historia universal que ha quedado paralizada, estancada en Arabia Saudita, nos muestra cómo ha sido probablemente el curso de la historia universal. El Estado controla las empresas petrolíferas, son propiedad del Estado. En Arabia Saudita eran norteamericanas y británicas y han sido estatizadas y hace más de 50 años. Pero lo que podríamos decir casas, tiendas, industrias menores, la industria textil, que curiosamente sigue siendo importante, es una industria propia, autónoma, que tiene siglos o milenios de antigüedad, sigue en manos privadas. Y también está en manos privadas en Arabia Saudita otra rama muy importante, que es la educación. O sea, escuelas, que no hay muchas, es uno de los pocos países del mundo donde no hay el precepto de educación obligatorio para niños pequeños, Arabia Saudita. O sea, si un padre o una madre de familia no quiere mandar a sus hijos, nadie los obliga. Y a ningún árabe saudita, sobre todo si tiene dinero, le preguntan si asistió a la escuela. Es decir, ese tipo de calificaciones que aquí en Bolivia, por ejemplo, son importantes, haber hecho la escuela, en Arabia Saudita no juega un papel importante. Ahí hay dos factores importantes: el pertenecer a una de las grandes familias, esos linajes, muy importante, un factor decisivo en Arabia Saudita, o tener muchísimo dinero. O sea, la educación todavía hoy, para cargos importantes, etc., es algo muy, muy reducido. En internet circula un video muy interesante que nos muestra los niveles educativos de ministros, viceministros, embajadores y altos funcionarios en Arabia Saudita. Y el número de absolventes universitarios no llega al 5% entre esa gente que dirige el país. Sí. O sea, muy bajo nivel. Porque no es importante ser miembro que sea lejano de la familia real o tener algún nexo porque todavía es un país tribal, o sea, las etnias todavía son importantes, y sobre todo las estructuras jerárquicas dentro de las etnias. Entonces, eso es importante para tener empleo, trabajo, puestos de distinción como ser ministro, embajador, esas cosas. La formación intelectual no es algo difícil. Y perdón, ¿y ahí cómo se las arreglan entonces? Precisamente lo que decía usted, ¿qué confianza hay en un médico o en un ingeniero? Bueno, yo mismo no he estado en Arabia Saudita, es uno de los pocos países del mundo donde es muy difícil entrar, muy complicado. Es decir, obtener una visa como turista es muy difícil. Y encima de eso, señora Jorquera, está totalmente prohibido a los no musulmanes visitar algunos lugares sagrados del país, como la Meca, Medina, etc. Ni con visa se pueden visitar. La pregunta de usted, yo no conozco bien ese país, pero me imagino que la fama de un médico, o sea, la confianza que el público le otorga, tiene que ver con su éxito en el tratamiento de pacientes. Seguramente un paciente a sus amigos, parientes, allegados, hay una vida social muy, muy intensa, lo cual es muy agradable, mucho más que aquí. Es un país que le gusta mucho reuniones sociales, comilonas, cenas, bailes no, eso está estrictamente prohibido. Además, separados por género, las reuniones sociales, nada de juntar pecaminosamente a ambos géneros, porque eso atrae el pecado. El Corán es muy claro en ese sentido: el varón, el hombre,
es concupiscente, o sea, le gusta pecar. Y al ver mujeres, y dentro de una casa no usan velos ni nada, el varón puede sentir atracción indebida por alguna hija, hermana o esposa. Y eso puede llevar a conflictos muy graves. Entonces, mejor que sesionen, coman y se diviertan separadamente. Pero ahí seguramente se comenta. O sea, una señora ricachona le dice a la otra, mira, el mejor médico es el XYZ, que me ha curado de tal cosa, o simplemente me ha vuelto más guapa, me ha operado brillantemente. Claro, es cosa usual. Mira lo bien que estoy, es gracias al doctor X o la clínica Z. Entonces, eso se sabe y eso conforma el criterio que usted menciona, la reputación profesional de la gente. Aquí hay un poquito de eso. Por ejemplo, yo, que ya soy muy mayor, yo voy a médicos que tienen algo de fama, de reputación. Creo, ingenua y tontamente, que un médico con reputación puede ser mejor que uno que no la tenga. No sé, señora Jorquera, si usted tiene otro criterio, pero yo, por ejemplo, me guío por eso. Sí, entonces yo, por ejemplo, que visito a gastroenterólogos, yo creo que hay algunos mejores que otros. Clarísimo. Y debe ser lo mismo en Arabia Saudita, no creo que sea muy diferente. Les menciono Arabia Saudita porque es un país donde estructuras sociales y culturales que tienen que ver obviamente con la economía, con este subtema, se han solidificado en el curso de siglos. El mucho dinero, el inesperado ingreso de la modernización en Arabia Saudita ha sido una modernización técnico-económica. No ha tocado para nada el ámbito de la cultura. En internet, que ahora hay muchos videos y también buscando en Wikipedia, se pueden ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, hasta 1950, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Arabia Saudita era un país muy, muy pobre. Un país, bueno, la totalidad del país es desierto, no hay así zonas, no hay bosques, no hay selvas, no hay nada de eso. Es un país desértico con algunas zonas irrigadas y algunas zonas pocas con pasto para que los camellos, los dromedarios y las vacas estén bien alimentadas, y con algunos oasis. El oasis es una cosa típica de este mundo desértico árabe. El oasis es una zona donde hay agua solamente en un reducto pequeño, un pozo natural que brinda agua y humedad a una zona de pocos kilómetros cuadrados. Pero esos oasis pueden ser muy eficientes. Durante milenios los árabes, eso hay que reconocer, han creado una economía que está fundamentada en la agricultura de oasis, y eso es muy exitoso. Entonces es un país que hasta 1950 no tuvo prácticamente ningún contacto ni con el mundo exterior en general y menos con el mundo moderno. Pero cuando se descubren esos fantásticos yacimientos petroleros, que además están al lado de la costa, o sea, con costos de transporte bajísimos, naturalmente el país cambia violentamente. Pero no cambian ni sus costumbres, ni su educación, ni la situación de la familia y de la mujer. Entonces, filosóficamente, desde la filosofía política, no hay duda que es un caso muy interesante. Es un país muy, muy moderno por su tecnología y economía. Compra las armas, aviones, etcétera, más modernos del mundo, pero es un país que todavía hoy no tiene constitución, no tiene parlamento, no tiene partidos políticos
y donde la situación de la mujer es similar a la situación en la Edad Media. Entonces, para un antropólogo es realmente muy interesante. Digo a propósito antropólogo, no antropóloga, porque no creo que mujeres investigadoras, por más valientes que sean, se atrevan a visitar ese pequeño mundo. No creo. Tenemos un ejemplo completamente opuesto a eso. Quiero mencionar este ejemplo, que son los países más pequeños de Europa, porque esos países también, hasta mediados del siglo XIX, eran países muy pobres, sin ningún interés económico o de recursos naturales de las potencias circundantes. Me refiero, por ejemplo, a Andorra, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y Luxemburgo. Y esos 4 países, estimado público, son hoy algunos de los que tienen el nivel de vida más alto del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, Liechtenstein, que es un país pequeñísimo, totalmente soberano, miembro de las Naciones Unidas, situado en los Alpes, en la zona más agreste, más pobre y por lo tanto menos poblada de los Alpes, entre Suiza y Austria, cómo se ha convertido en una gran potencia financiera? Lo mismo Andorra, ese paraíso fiscal donde los venezolanos depositan su dinero mal habido. Liechtenstein también tiene un secreto bancario mucho más severo que Suiza, entonces muy apreciado por gente que tiene dinero. ¿Cómo es posible que esos países pobres, durante siglos sin la más remota importancia, Mónaco, hasta que se construyó el casino en el siglo XIX, era un estado sin la más remota importancia, cómo es que se han vuelto tan ricos? Y una de las respuestas, no la única, porque la otra es la casualidad, la obra de la casualidad, es que son países con estricto respeto a la propiedad privada. Y que eso ha sido un imán que atrae inversiones, y si no atrae inversiones, atrae a estantes, o sea, no habitantes, pero estantes, gente que vive permanentemente. Por ejemplo, el caso más famoso es Mónaco. Si uno tiene muchísimo dinero y se compra un apartamento en Mónaco, uno recibe un permiso de estadía permanente. En Mónaco no existen impuestos. O sea, ninguna persona paga impuestos. Y eso es algo muy agradable. Yo estoy seguro que también uno que otro millonario chileno debe tener alguna propiedad. Claro que sí, pues. Claro. Hasta Evo Morales capaz que tenga algo por ahí. Y no lo digo de chiste. No es posible, claro, o cuentas bancarias, claro, en Suiza, exacto, o en Liechtenstein, que son muy similares en el respeto a la propiedad privada. Es decir, nunca el Estado, ha intervenido un banco suizo, nunca ha estatizado una cuenta, nunca ha disuelto un ahorro o algo así, nunca han devaluado tampoco, nunca en su historia han devaluado su moneda. Entonces, obviamente eso atrae. Yo le aconsejo a usted que deposite sus ahorros en Suiza o en Liechtenstein, porque es lo más seguro del mundo. Yo he sido catedrático visitante en Suiza y para que me paguen he tenido que abrir una cuenta corriente en Suiza. Señora Jorquera, usted que ha debido abrir cuentas corrientes en Bolivia y Chile, que por lo tanto tiene un conocimiento comparativo, ¿cuánto tiempo y cuántos pasos le ha costado abrir una cuenta corriente en estos países? No cuesta nada. Por ejemplo, yo necesitaba una cuenta aquí que me permitiera que me depositen de Chile en dólares a una cuenta de un banco boliviano.
Y fui al Banco Ganadero sin ni un centavo, pregunté, venga para acá, me dijeron traiga su carnet, listo, en 10 minutos salí de ahí con una cuenta, sin un peso. Pero usted ya ha mencionado un detalle que no existe en Suiza ni en Liechtenstein. Usted ha mostrado un documento de identidad. Claro. En cambio, ya le cree a la pura palabra. Usted puede anotar el nombre que quiera. Y usted recibe simplemente un número. Y ese número tiene naturalmente que memorizarlo, guardarlo bien. Y con ese número usted hace las transacciones, sin el nombre. ¡Ah, qué maravilla! Claro, pero piense usted ahora en el Estado. El Estado no puede regular, no puede cobrar impuestos a esa gente anónima. Entonces, para el Estado es también una pérdida. No es, para el Estado no es tan favorable. Y entonces, históricamente, como Mónaco, por ejemplo, sostiene su aparato burocrático si no paga impuestos, no pagan impuestos. Porque en 1950, al príncipe reinante de Mónaco, que le gustaban los juegos de azar, se le ocurrió una idea: abrir un casino lujoso. Un casino lujoso de propiedad privada, no del Estado, de propiedad privada, y ese casino no iba a hacer ningún acto de regulación estatal. Pueden entrar niños, inválidos, gente que debe impuestos al resto del mundo, puede entrar cualquiera a jugar y ganar y llevarse la ganancia. Y eso atrae a mucha gente, esos juegos de azar, sobre todo en un ambiente lujoso, donde uno cree, la inmensa mayoría es gente muy ingenua la que va a esas cosas, porque se va a perder. Generalmente el casino, los juegos de casino como la ruleta, están matemáticamente organizados para que siempre gane la banca. Matemáticamente organizado para eso. Y eso obviamente no sabe la inmensa mayoría de los jugadores. Ese casino de Mónaco hasta hoy es extraordinariamente exitoso y el casino sí paga un derecho de uso al Estado. Es la principal fuente de ingresos. Bueno, eso y el hecho de que Mónaco ha sido muy publicitado como el lugar de la gente fina, de los ricos. Entonces hay muchísima gente que va simplemente a mostrarse, a pasar unos días, a divertirse. Es el lugar de las discotecas, de las fuentes de placer. Y créanme, estimado público, que los ricos generalmente tienen pocos criterios en la cabeza. Y sí. Y uno de los criterios que tienen es el placer inmediato y constante. Y ahí hay todo lo que busca un millonario: casino, yates, playas, chicas, y ningún control del Estado. Señor Sotomayor. Perdón. Pero también es una población mínima la que tiene, entonces yo creo que claro. Los recursos Es un estado muy chiquito, son 50.000 habitantes, claro, son suficientes para mantener a la población, y me imagino que todos tienen trabajo en el no hay casino, en los restaurantes, demás, ¿no? Sí, no hay desempleo. Hay muchas oficinas que hacen pequeños trámites, muchas oficinas dedicadas al comercio exterior, a cosas así. No hay desempleo en Mónaco. Sí. Pero es un estado aburrido porque uno lo puede conocer en media hora. Todo el país es 1 kilómetro cuadrado, ¿no? O sea, en una hora usted visita todo. 10 cuadras así, 10 cuadras, nada más. Y no hay ningún monumento, digamos, histórico para deleitarse, eso no existe. Entonces, estimado público, con este criterio altamente controvertido, por eso lo hemos puesto al final, cerraríamos la lista de los criterios para distinguir, clasificar y analizar
modelos de Estado. Y pasaríamos al siguiente tema, que ese sí es un tema controvertido, que es el tema de nacionalismo en la historia, sobre todo latinoamericana y boliviana. Señora Rivera. Antes de pasar a las concepciones en el ámbito boliviano y latinoamericano, por favor, ¿nos podría ampliar en torno a la capítulo 34 del programa, que es los fenómenos de burocratización y burocratismo, y su análisis? Por favor, aprovechando que usted es un experto, un gran lector también de Max Weber, me gustaría mucho, ¿no?, consolidar algunas ideas desde esa perspectiva. Y ¿por qué le puso así, no, burocratización, burocratismo, y cómo esta se vincula al Estado? ¿Y cómo es que Weber nos serviría hoy en el siglo XXI para pensar, ¿no?, estos fenómenos, este fenómeno en nuestro país? Creo que Sí. relacionado a la pregunta, también quisiera que un poquito amplíe, doctor, si hay una tendencia en el socialismo o los modelos socialistas a la corrupción, y si esto afectó a la caída del socialismo, por lo menos económicamente, y cómo esto ha sido recibido, si ha habido una crítica por parte de la izquierda acerca de las razones por las que ha caído el socialismo, si han reflexionado sobre ese asunto y han, no sé, planteado alguna respuesta al asunto, porque todavía hay izquierdistas, pero sabemos que el socialismo realmente fracasó. Trataré, estimado público, de unir ambas preguntas muy interesantes. Les agradezco a los dos, pero les aviso que el tema burocratismo lo pensaba yo tratar a comienzos de junio, pero puedo adelantar algunos detalles interesantes. Usted ha mencionado a Max Weber. Yo creo que dos elementos de Max Weber son interesantes porque tienen que ver con nuestro gran tema de diferencia entre Estado y nación. Por eso permítanme una palabra sobre este señor. Esta fecha, estimado público, puede estar equivocada. Si alguien podría fijarse en internet, es un instante de búsqueda, puede ser 54, no me acuerdo bien. Con seguridad él ha muerto en 1920 o 64, puede ser 64. Sí, 21 de abril de 1864 en Erfurt, Alemania. Y fallecimiento 14 de junio de 1920 en Múnich, Alemania. Sí. Quisiera mencionar algunos detalles que nos ayudan a comprender la obra de Max Weber, solamente un instante. Él estudió primero Derecho. Luego él notó que esa disciplina no es nada contra los abogados aquí presentes. Él notó que esta disciplina no le permitía ella sola comprender el mundo, que es lo que él quería. Entonces se dedicó a la economía. Después él comprendió que la economía y el derecho no le podían dar una explicación global de todo. Y entonces se dedicó a la sociología. En Alemania es considerado el fundador de la sociología moderna. Claro que los alemanes están muy orgullosos de él, entonces creen que él es el sociólogo por excelencia. Y en los últimos años de su vida se dedicó a la filosofía.
creyendo que la filosofía sí le podía brindar esa visión completa del mundo. Como murió, como ustedes ven, relativamente joven, ya no pudo abrazar otra carrera. Ahí se quedó. Esta cuestión biográfica es interesante porque nos muestra a una persona que quiere comprender mejor el mundo. Max Weber también tuvo modestas ambiciones políticas, modestas. Les quiero mencionar solamente la más importante para que vean ustedes que nosotros, pensadores, nos podemos equivocar muy fácilmente. Cuando en 1918 cayó la monarquía, y en 1919 se hicieron las primeras elecciones para la nueva autoridad máxima, el presidente federal de Alemania, Max Weber trató de ser candidato. Como ya era el intelectual más famoso de Alemania, o sea, había brillado en el campo de la filosofía, sociología, etcétera, y había escrito muchísimo en la prensa. En esa época no había televisión ni radio, entonces la prensa escrita era, digamos, el medio más usual de hacerse conocer. Entonces él cometió el pecado que podemos cometer nosotros. Yo les ruego a ustedes considerar para evitar ese pecado. Él creyó que el haber publicado mucho y el ser inteligente bastaba para ser elegido presidente de Alemania. Fracasó rotundamente, totalmente. Su propio partido, el Partido Liberal, lo desahució. Es decir, el propio partido le dijo, pero si tú eres un pensador, claro, no sabes ni hablar a las masas. En esa época era todavía muy importante el discursiario público, arengar a las masas, eso era lo usual, hasta 1920, cuando él murió. Y obviamente Max Weber era un tipo muy fino, que venía de una familia muy rica, nunca tuvo que trabajar, una familia muy rica. Él creyó equivocadamente que el pensar, el saber mucho, el tener muchos conocimientos, predispone a dirigir una nación. Por eso yo quiero simplemente decirles a ustedes que lamentablemente esta carrera de sociología, de filosofía, no predispone al gobierno de la nación. Es decir, la idea platónica de que... Justo le iba a decir que le creyó a Platón. Claro, pero es que todos nosotros creemos eso, ¿no es cierto? Todos nosotros creemos porque tenemos una visión general del mundo, conocemos algo de cada una de las actividades humanas y leemos mucho y sabemos hasta dónde está Mónaco, esa pequeña nación. Creemos que podemos, creemos que con mucha más, digamos, legitimidad podemos gobernar el país que, por ejemplo, el ministro Santos de Medio Ambiente, que sobre todo sabía cómo aligerar al Estado, al erario público o a cualquier otro. Nosotros creemos que nosotros no cometeríamos esos errores y que lo haríamos mejor. Y el ejemplo de Max Weber es clarísimo en un país más o menos culto, con un cierto respeto por las humanidades. Max Weber fue tuvo el último lugar en la contienda electoral y ahí se murió. Entonces, estimado público, esta vida nos enseña que tenemos que ser simplemente muy humildes. Él no tuvo nunca que... Él llegó hacia el final de su vida, porque ya se aburría mucho, fue catedrático en Múnich. Nunca fue catedrático titular, sino simplemente invitado a dar cursos. Él escribió dos grandes obras que son clásicos. En el campo intermedio entre sociología, economía y filosofía, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y lo que he anotado yo aquí, que es su obra principal, economía y sociedad.
¿dónde están las ideas sobre burocracia? Él es el que ha definido al Estado, esa definición más conocida, es el ente que tiene el monopolio de la violencia física dentro de un Estado, la única instancia que puede disponer de fuerza física, como ejército, policía, etc. Él también ha estudiado lo que le preocupa aquí a la señora, a la burocracia. Y él es el que ha estudiado más a fondo la relación entre burocracia y modernidad. El Estado moderno es el Estado que logra constituir una burocracia eficiente, una burocracia con ideas claras, con un funcionamiento bien regulado y con un acceso meritocrático abierto a toda la sociedad. Ese es para Max Weber el Estado moderno. Él, sin embargo, y eso es lo que lo ha vuelto famoso, tuvo al mismo tiempo una opinión crítica acerca de esa burocracia eficiente, meritocrática, relativamente reducida como es hasta hoy la burocracia alemana. Y él es el que ha inventado la palabra de la jaula de hierro de la servidumbre. ¿Cuál es la jaula de hierro de la servidumbre? La burocracia. Porque los ciudadanos normales, al ver ese funcionamiento eficiente, relativamente barato, sin grandes fenómenos de corrupción, como es la burocracia que él tenía en mente y que él, como Hegel, creyó que existía en Alemania. Una burocracia pequeña, eficiente, sin corrupción, elegida meritocráticamente. Pero esa burocracia, precisamente porque es tan eficiente, porque sus funcionarios saben mucho, tienden a elegir una dictadura de la burocracia. Y él creyó que ese puede ser el destino de la humanidad. Justamente por eso él tenía una opinión crítica sobre la modernidad. Él creyó que la modernidad es lo mejor de lo que le ha pasado al mundo en los últimos siglos, pero al mismo tiempo es el sistema que provoca que el individuo se convierta en un engranaje bien aceitado de una inmensa maquinaria estatal que el ciudadano normal no controla. Entonces se vuelve una jaula de hierro. Es una imagen alemana muy usual. La jaula de hierro es el lugar donde uno pierde la libertad, pero donde uno está seguro. Una cárcel alemana es una cárcel donde la gente la alimentan bien, no la torturan, no la tocan, pero no sale nunca. O sea, es una cárcel muy eficiente. Y esa eficiencia carcelaria, él cree que puede ser el futuro de toda burocracia, precisamente porque funciona bien. El éxito de la burocracia hace que ésta se convierta en el principal elemento de un Estado. Ese es el gran peligro. Wow. Sí, o sea, el éxito como el elemento negativo a largo plazo de un fenómeno estatal. ¿Qué le parece, señor Sotomayor, esa idea? Usted que ha dicho, wow. Me sorprende porque en ese sentido, aplicando la realidad boliviana, tendríamos un espacio mayor de libertad, ¿no? Por el fracaso y el mal funcionamiento de la administración. Sí, en contrapartida. Sí, en contrapartida lo sería mejor. Y regularmente nos quejamos de la administración. Sí, queremos que sea meritocrática. Con este desarrollo y este concepto de Weber, que es el creador del término burocracia, sí. Bueno, pues deberíamos ser más felices. Claro, pero el problema es que ese es el final del desarrollo de la burocracia, según Weber. El final. En cambio, cuando funciona bien, en los comienzos y en la parte intermedia, es una buena ayuda para que el Estado sea eficiente,
relativamente pequeño, etc. Es decir, lo que Weber nos quiere mostrar es el carácter ambivalente del éxito. Yo ruego considerar eso, estimado público. El éxito puede ser factor también negativo. Es positivo. A nadie le gusta ser un perdedor. A nadie le gusta pertenecer a un Estado que funciona mal. A nadie le gusta pertenecer a una empresa que solo de pérdida. Pero al mismo tiempo, una cosa que funciona extraordinariamente bien se autonomiza de su origen. Es uno de los puntos centrales de su teoría. Las cosas pueden volverse autónomas con respecto a su creador. Es, estimado público, una teoría que no es privativa de Max Weber, sino es una teoría que ha sido utilizada primeramente por la literatura. Aparece en Las 1001 noches. Es el tipo que encuentra la fórmula para frotar adecuadamente una lámpara de aceite que tiene en su interior al genio todopoderoso. El genio todopoderoso sale de la lámpara de aceite y es el sirviente de aquel que lo ha liberado. Pero poco a poco, ese sirviente, como sabe más que el otro, es más inteligente, es justamente omnisciente, ese se convierte a largo plazo en el amo del cual lo ha liberado. Entonces, el esclavo se convierte, esa es una idea que también está en Hegel, el esclavo se convierte en el amo porque tiene mayor conocimiento. Y el tipo, al ver lo que hace el esclavo, que ya se ha independizado, claro, el que ha lustrado la lámpara de aceite trata de que vuelva a la lámpara, pero ya no es posible. Es decir, ese espíritu se ha vuelto tan poderoso que su libertador ya no puede hacer absolutamente nada para dominarlo. Y Weber cree que eso es la burocracia. Y ahora viene lo que puede interesar a ustedes, porque él solamente con ver 2 años y medio de la revolución socialista soviética, él profetizó que la burocracia iba a ser la gran ganadora del régimen socialista. Él dijo que no iba a ser ni el partido, ni los trabajadores, ni los sindicatos, ni el ejército, que la burocracia iba a ser el factor dominante en la Unión Soviética. Solo observando los primeros años de ese régimen. Y él tiene un famoso ensayo que se llama simplemente El socialismo, que es la última obra que él ha escrito. Y en esta obra él muestra con algunos argumentos por qué él cree que la gran victoria del socialismo va a ser construir una burocracia que abarca todo, omnisciente, imposible de ser criticada, imposible de ser controlada, como ese espíritu que sale de la lámpara y que se convierte en todopoderoso porque simplemente tiene una ventaja del saber, tiene una ventaja de cómo se administra la sociedad, y esa ventaja puede ser muy peligrosa. ¿Qué más les puedo contar, estimado público, sobre Max Weber? ¿Cómo era la pregunta de usted exactamente? Perdón, yo tengo una memoria de corto plazo y en muy mal estado. Sí, Max Weber y bueno, en su programa se diferenció burocracia de burocratización, o sea, ¿no? como 2 términos, y yo deseo saber, o sea, lo que Max Weber ha articulado en torno a esta temática y su relación con el Estado, nuestras relaciones con el Estado. Y otro detalle más de su biografía, lo que recuerdo, es que se casó con la primera feminista alemana, y entonces, ¿en qué medida, digamos, su creencia religiosa, porque entiendo que son protestantes, y puritanos, digamos, ha determinado su producción teórica?
porque era una persona que no ha perdido el tiempo, como usted dijo, bastante joven, falleció, pero ha producido bastante. Y yo diría que hemos hecho bastante trabajo de campo. Entonces, este trabajo de campo, ¿cómo lo relaciona, cómo concibe el Estado? O sea, ¿cómo podemos conseguir burocracia y Estado? ¿Y cómo nos serviría Max Weber para el presente, para el siglo XXI, y para que nos dé, ¿no?, algunos criterios de análisis para la democracia boliviana? Bueno, como buen alemán de la segunda mitad del siglo XIX, comienzos del XX, Max Weber no se preocupó absolutamente nada por los países que hoy son el tercer mundo. No hay ninguna línea de Max Weber sobre todo ese mundo, no le interesó para nada. No se interesó ni siquiera por las pequeñas colonias que Alemania obtuvo a fines del siglo XX, lo que hoy es Camerún, Togo y algunas islas del Pacífico fueron colonias alemanas, y Weber no se interesó para nada por ese mundo colonial. Usted pregunta, yo creo que es lo que les interesa a las damas, su relación con el feminismo. Lo que se sabe de Weber es que él se casó, bueno, venía de una familia protestante, pero del lado calvinista puritano. O sea, mucho dinero, pero el dinero está para ser ahorrado e invertido otra vez, y no para ser gastado. En la famosa Villa Weber en Heidelberg, que hoy es un museo, en la Villa Weber nunca había una obra de arte, nunca se comía bien, siempre todo era muy frugal, muy modesto. Y Weber mismo, casado además con una señora que tenía muchísimo dinero y que era de la misma tendencia protestante puritana, Weber nunca la tocó a ella. ¿Qué le parece esa vida? Dos intelectuales de sexo opuesto que viven juntos, pero que deciden mutuamente excluir la esfera de la erótica completamente de sus vidas, totalmente. Nunca se tocaron. Tal vez es como Adorno alguna vez señaló que justamente ocurre la sublimación, ¿no?, que toda esa energía se va en la creación. En este caso, él decía en una creación artística, pero yo considero que estos se han dedicado, o sea, la vida a producir, producir teorías, que se han dedicado a la producción teórica creativamente. Un ejemplo, chicas, a seguir. Marianne Weber fue la primera feminista alemana, muy exitosa en su campo, en la creación de instituciones, como ahora, por ejemplo, esas ligas feministas, etc. Y al mismo tiempo, la primera que estudió en una universidad alemana. O sea, ella tuvo una vida, porque vivió muchísimos años más que Max Weber, tuvo una vida muy exitosa. Ella en vida era mucho más famosa que el marido. Sí. Ahora, es una vida que yo no les aconsejo a ustedes, esa vida de absoluta austeridad, vivir con alguien y no tocar a esa persona, porque hay que sublimar esas energías en el trabajo intelectual. Otros han sublimado en el trabajo artístico, como Miguel Ángel tampoco, que lo que se sabe es que nunca tocó a una mujer. Es una vida que yo no les aconsejo necesariamente, pero que reflexionen sobre esa posible elección, porque los resultados pueden ser muy buenos intelectual y artísticamente. Señor Sanabria, no me acuerdo muy bien cuál era la segunda parte de su pregunta. Sí, la burocracia o fomenta o de alguna forma facilitó la caída del socialismo por su tendencia a la corrupción, y sí hubo una crítica de la izquierda exactamente de por qué cayó el socialismo. Mire, señor Sanabria, mis conocimientos sobre ese tema no son muy buenos, pero yo le diría, lo que yo he conocido viviendo en Berlín Occidental
yendo varias veces, porque era muy barato, a Berlín Oriental, que era la capital de un país socialista. Con un pasaporte boliviano se podía, eso sí, pagando una visa bastante carita, pero se podía entrar muy fácil. Mi impresión es que esa burocracia no era una burocracia weberiana, era una burocracia extremadamente extendida. O sea, por ejemplo, lo que yo le puedo relatar de la visa que se necesitaba para entrar en ese país, uno tenía que pasar por unas 20 ventanillas diferentes para obtener ese sellito. Y yo creo que 19 de esas ventanillas eran absolutamente obsoletas, es decir, superfluas, no tenían ninguna función clara. Era simplemente para emplear gente y para la famosa consigna que no sirvió, que no había desempleo en un país socialista. O sea, una burocracia, a mi modesto entender, demasiado inflada y absolutamente ineficiente. Esa burocracia se la puede estudiar en una película que la han puesto aquí en los cines comerciales hará unos 10 años, una película que se llama La vida de los otros. Es la película de esa policía secreta dedicada a controlar la vida de los otros. Y como era una burocracia enormemente inflada, creo que era una de 8 personas en el total de la República Democrática Alemana dedicados a espiar al otro, naturalmente era muy costosa y siendo un número tan elevado de gente empleada, era muy porosa. O sea, mucha gente sabía cómo funcionaba, qué es lo que había que evitar, a qué personas había que estar lejos, qué había que decir, en caso de que a uno le pregunte, aunque solo lo sometan a un interrogatorio. Es decir, demasiado amplia la burocracia e ineficiente técnicamente. Usted ha preguntado por la corrupción, que me imagino que se refiere también a la corrupción financiera. Ahí hay que reconocer que ese fenómeno en el mundo socialista era relativamente pequeño. O sea, era muy difícil robarle al Estado, los castigos eran severísimos y además no había en qué gastar el dinero que uno podía sacarle al Estado. Uno no podía comprar casas, no podía viajar, no podía tener amantes, en fin, no había lugares de lujo, no había cómo divertirse. Entonces, en una palabra, no, el aliciente para robar fondos estatales era relativamente reducido. Lo que yo creo que ha disparado los sucesos de 1989, un poquito antes en Polonia, luego en Hungría, luego en la República Democrática Alemana con la destrucción del muro de Berlín, yo creo que lo que ha disparado ha sido el nivel cultural relativamente alto de la población y la imposibilidad de hacer algo con ese alto nivel intelectual y cultural. O sea, gente relativamente muy bien formada, pero que no podía tener empleos que satisfagan sus aspiraciones. A la gente le gusta, en Europa las distancias son muy cortas. Mire, por ejemplo, de donde yo vivía, en Berlín Occidental, al centro de Berlín Oriental, por ejemplo, a la Universidad Humboldt, o a la embajada soviética que estaba, o que está todavía con la embajada rusa, frente a la Universidad Humboldt, y al antiguo Palacio Imperial, sede del gobierno, eran 5 minutos en subterráneo. Eso sí, con un control severísimo de pasaportes. Pero eran solo 5 minutos, es decir, distancias muy cortas. A la gente le hubiera gustado viajar y esa gente no podía salir de su país. No podía ver el mundo occidental, no podían comprar libros, no podían, había un control severísimo de cosas impresas. Yo lo estoy contando desde una época anterior a las redes sociales, que empiezan más o menos por 1990.
Entonces ahí no había ninguna manera, salvo lo impreso, de ver el mundo exterior, y había un control muy, muy severo de cosas impresas. Si no le registraban, sobre todo buscando dinero no declarado y elementos impresos. Entonces la gente estaba descontenta porque no pasaban hambre, evidentemente, nadie pasaba hambre, pero siguiendo el Evangelio les faltaba la palabra de Dios, que es una metáfora para decir le faltaban bienes culturales y espirituales. Entonces eso de que la vida esté reglamentada por una burocracia relativamente ineficiente y muy amplia, que uno tenga que decir hasta dónde sale con la chica, qué hace con la chica, no había moteles, no había dónde llevar a las chicas, es decir, claro, una vida muy reglamentada, muy puritana y yo diría muy dura. Entonces yo creo que eso fue creciendo y creciendo el descontento con esos regímenes. Pero lo que usted está comentando es antes de los 90, ¿no? O sea, ya Sí, como, sí, claro, como un claro. proceso, ¿no? Para llegar a los 90, porque Claro. yo entiendo que el costo que se pagó para llegar a eso ha sido, por ejemplo, la muerte de muchos campesinos que murieron de hambre, o sea, digamos que no fue, o sea, para llegar a ese telos, o sea, a los que llegaron los soviéticos, se pasó, ¿no? Por muchas fases de dolor humano, no solamente desde lo popular, sino la muerte de hambruna de muchos, de mucha gente del agro, ¿no? de esa parte, ¿no? Quiero aclarar algo, yo no soy de ninguna manera amigo de los sistemas socialistas, pero en la Alemania democrática oriental, o sea, en ese país cuya capital era Berlín, la República Democrática Alemana, el nombre oficial, no hubo ese maltrato a campesinos que hubo en la Unión Soviética. Eso no hubo de ninguna manera. No hubo tampoco campos de concentración, gulags y esas cosas, no hubo. Eso ha sido en la Unión Soviética. Yo creo que los gobernantes comunistas aprendieron algo de esa resistencia al stalinismo en la Unión Soviética y fueron todos, no eran regímenes suavitos, pero no había campos de concentración, no había las barbaridades que hubo bajo el stalinismo, eso no había. O sea, los campesinos más bien fueron muy bien tratados en la República Democrática Alemana. Eran los únicos que podían tener propiedad privada. Chicos, como es mucho más de las 9 aquí, haremos la interrupción y nos vemos el próximo martes. Vamos a empezar directamente con las teorías de nación nacionalista, también en Bolivia.